Un multimillonario desesperado le ofreció $10 millones a un hombre humilde que no sabía leer ni escribir para que tradujera una carta de su madre. Cuando el analfabeto sonrió y le reveló la verdad sobre lo que realmente decía esa carta, cambió no solo la vida del rico, sino su comprensión completa sobre el amor, la familia y lo que significa ser verdaderamente educado. Esta historia te va a hacer cuestionar todo lo que pensás sobre la inteligencia, la sabiduría y el valor real de las personas. Fernando Castillo tenía 52 años y había construido un imperio tecnológico desde la humilde ciudad donde había nacido. Sus aplicaciones móviles generaban millones de dólares mensuales, sus empresas de software tenían oficinas en 15 países y su fortuna personal superaba los $800 millones. Pero esa mañana de lunes, sentado en su oficina con vista panorámica de la ciudad, sostenía en sus manos una carta que no podía leer. No porque estuviera en un idioma extranjero. La carta estaba escrita en español, su idioma nativo. El problema era la letra, una caligrafía antigua, elaborada, llena de florituras y estilos que habían desaparecido décadas atrás. Era la letra de su madre, Esperanza Castillo, quien había muerto 2 semanas antes a los 89 años. Fernando había encontrado la carta entre las pertenencias de su madre, dentro de una caja vieja junto con fotos familiares y documentos antiguos. El sobre amarillento tenía escrito para Fernando cuando puedas entender en esa misma caligrafía imposible de descifrar. Durante 2 semanas, Fernando había intentado todo para leer esa carta. Había consultado con profesores de literatura, expertos en caligrafía antigua, incluso con especialistas en documentos históricos. Todos le habían dicho lo mismo. Necesitaba encontrar a alguien de la generación de su madre, alguien que hubiera aprendido a escribir y leer en esa época, cuando la caligrafía era considerada un arte. Pero la mayoría de las personas de esa generación ya había muerto, y las pocas que quedaban no podían ver lo suficientemente bien para descifrar una letra tan elaborada. La frustración de Fernando había crecido hasta convertirse en obsesión. Esa carta representaba las últimas palabras de su madre, posiblemente explicaciones sobre cosas que nunca habían hablado, tal vez secretos familiares importantes, o simplemente la expresión final de amor de una madre hacia su hijo. «Señor Castillo», le dijo su asistente por el intercomunicador, «el investigador privado que contrató está aquí con noticias. «Que pase», respondió Fernando inmediatamente. Carlos Mendoza, el investigador, entró con una carpeta en las manos y una expresión que mezclaba éxito con cautela. «Fernando, creo que encontré a alguien que puede ayudarte», anunció. «Pero la situación es particular». «¿Qué quieres decir con particular?» «Encontré a un hombre de 78 años que aprendió a leer y escribir exactamente en la época de tu madre. Trabajó durante 40 años como escriba público en el Mercado Central, ayudando a gente que no sabía escribir. Si alguien puede descifrar esa caligrafía, es él. Perfecto. ¿Cuándo puede venir?» Carlos vaciló. Ahí está el problema. El hombre se llama don Aurelio Vega y técnicamente es analfabeto. Fernando frunció el ceño. «¿Cómo puede ayudarme si es analfabeto?» «Es complicado. Don Aurelio nunca aprendió a leer en el sentido convencional. Pero durante décadas se especializó en interpretar caligrafía antigua, especialmente cartas personales. Tiene una habilidad casi sobrenatural para entender lo que dicen los documentos viejos con letra difícil. Pero ¿cómo es posible que interprete algo que no puede leer? Según me explicó, él ve las palabras de manera diferente. No las lee como letras y sonidos, sino como símbolos con significado emocional. Y específicamente tiene experiencia con cartas de madres a hijos de esa época». Fernando se quedó callado durante un momento. La idea sonaba ridícula, pero después de 2 semanas de fracasos estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. «¿Dónde está este hombre?» «Vive en el barrio La Esperanza, a las afueras de la ciudad, una zona muy humilde. Y tengo que advertirte, don Aurelio es orgulloso. No le gusta que lo traten como si fuera ignorante por no saber leer». 1 hora después, Fernando manejaba por las calles de tierra del barrio La Esperanza, un lugar que contrastaba dramáticamente con los rascacielos y las zonas exclusivas donde había pasado los últimos 20 años de su vida. Las casas eran pequeñas, de construcción simple, con jardines frontales llenos de plantas y ropa colgada en tendederos. La casa de don Aurelio era una construcción de ladrillo pintada de celeste, con un pequeño porche donde había una silla de madera y macetas con flores cuidadosamente mantenidas. Cuando Fernando tocó la puerta, salió un hombre mayor, de estatura media, con el cabello completamente blanco pero peinado cuidadosamente. Tenía ojos marrones inteligentes y manos que mostraban décadas de trabajo manual. Llevaba una camisa blanca limpia y pantalones de tela oscuros. «¿Usted es don Aurelio?», preguntó Fernando. «Así es».
Y usted debe ser el señor que necesita ayuda con una carta de su madre. Efectivamente. Fernando Castillo, dijo, extendiendo la mano. Pase, pase, lo invitó don Aurelio con hospitalidad genuina. ¿Gusta un café? La sala de don Aurelio era pequeña, pero impecablemente ordenada. Había una mesa de madera pulida, sillas sencillas pero cómodas, y las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos certificados enmarcados. ¿Esos certificados son suyos?, preguntó Fernando con curiosidad. Sí, respondió don Aurelio con evidente orgullo. Son reconocimientos de la alcaldía por mis años de servicio como escriba público. Ayudé a más de 10,000 personas a escribir cartas, documentos, solicitudes. ¿Y cómo hacía eso si? Perdón por la pregunta directa. ¿Si no sabe leer? Don Aurelio sonrió con paciencia, como si fuera una pregunta que había escuchado miles de veces. Joven, hay una diferencia entre no saber leer y no saber entender. Yo nunca aprendí las letras como las enseñan en las escuelas, pero aprendí a entender lo que la gente quería decir cuando me contaba lo que querían escribir. Y aprendí a ver lo que las cartas decían mirando cómo estaban escritas. Fernando no estaba seguro de entender, pero sacó la carta de su madre del bolsillo. ¿Podría mirar esto? Don Aurelio tomó la carta con cuidado como si fuera un objeto sagrado. La acercó a sus ojos. Después la alejó. La giró ligeramente para que la luz la iluminara mejor. Durante 5 minutos examinó la carta en silencio absoluto. Fernando observaba su cara, tratando de determinar si realmente podía entender algo o si todo era una pérdida de tiempo. Esta carta, dijo finalmente don Aurelio, fue escrita por una mujer que amaba mucho a su hijo, pero que tenía dolor en el corazón. Fernando sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Puede leer lo que dice? Puedo entender lo que dice, pero antes de traducírsela necesito que me cuente sobre su relación con su madre. ¿Por qué? Porque las cartas de las madres no son solo palabras, son sentimientos. Y para entender los sentimientos necesito entender la historia. Fernando se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a que un extraño le pidiera detalles personales. Pero la desesperación por conocer las últimas palabras de su madre era más fuerte que su incomodidad. Mi madre y yo tuvimos una relación complicada, comenzó. ¿Complicada cómo? Ella quería que me quedara en el pueblo, que fuera maestro como mi padre. Pero yo tenía ambiciones más grandes. Quería estudiar en la capital, crear empresas, hacer dinero. ¿Y ella se opuso? Al principio sí. Decía que la familia era más importante que el dinero, que la educación servía para ayudar a la comunidad, no para escapar de ella. Don Aurelio asintió continuando su examen de la carta. ¿Usted se fue de todas maneras? Sí. A los 18 años me fui a estudiar ingeniería de sistemas a la capital. Volví muy pocas veces. Fernando se sintió incómodo con la precisión de la pregunta. Tal vez 5 veces en 30 años. Para Navidad algunos años, para el funeral de mi padre hace 15 años. Y su madre nunca fue a visitarlo a la capital. Una vez, hace como 20 años. Pero se sintió incómoda en mi departamento. Dijo que era muy grande y muy frío. Don Aurelio siguió examinando la carta, pero Fernando podía ver que también lo estaba evaluando a él. Su madre sabía sobre su éxito empresarial. Sabía que tenía dinero. Le mandaba cheques todos los meses. Le pagué las mejoras de la casa, sus gastos médicos. ¿Pero la visitaba? Fernando se quedó callado. La respuesta era vergonzosa, pero don Aurelio parecía ser el tipo de hombre que podía ver a través de las mentiras. No tanto como debería haber visitado, admitió finalmente. ¿Muy pocas? Don Aurelio dejó la carta sobre la mesa y miró directamente a Fernando. ¿Quiere saber lo que dice esta carta? Por supuesto. ¿Está seguro? Porque algunas veces las últimas palabras de las madres no son las que los hijos esperan escuchar. Fernando sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que su madre escribió esta carta con mucho cuidado. Cada palabra fue elegida específicamente, y lo que dice puede cambiar la manera en que usted se ve a sí mismo. Dígame lo que dice. Don Aurelio tomó la carta otra vez y comenzó a hablar con voz suave pero clara. Mi querido Fernando, comenzó, y Fernando se sorprendió de que pudiera interpretar las primeras palabras con tanta precisión. Escribo estas palabras sabiendo que cuando las leas yo ya no estaré contigo. He estado pensando mucho en nuestra relación, en las cosas que dijimos y las que nunca dijimos. Fernando sentía que el corazón le latía fuerte. Don Aurelio continuó. Quiero que sepas que siempre estuve orgullosa de tu inteligencia y de todo lo que lograste. Eres más inteligente que tu padre y que yo. Pero hay algo que nunca entendiste. La inteligencia sin sabiduría es como un árbol sin raíces. Don Aurelio hizo una pausa y miró a Fernando. ¿Quiere que continúe? Fernando asintió, aunque tenía miedo de lo que vendría después. ¿Qué más revela la carta de la madre? ¿Podrá Fernando enfrentar las verdades que su madre quería decirle?
Y cuando don Aurelio termine de traducir toda la carta, ¿será capaz Fernando de entender que la verdadera educación no siempre viene de las universidades? La revelación que está por venir cambiará para siempre la perspectiva de este millonario. Sobre lo que significa ser realmente sabio, don Aurelio continuó, leyendo la carta con esa voz pausada que parecía darle vida a las palabras escritas décadas atrás, siempre. Me dolió que pensaras que yo no. Entendía tu ambición, continuó traduciendo. Claro que la entendía. Yo también fui joven una vez. También soñé con cosas grandes. Pero aprendí algo que tú nunca quisiste aprender, que las cosas más grandes no siempre son las más importantes. Fernando se removió incómodamente en su silla. Era como si su madre estuviera ahí, diciéndole cara a cara las cosas que nunca se habían dicho. Cuando te fuiste a estudiar a la capital, yo no estaba enojada porque querías triunfar. Estaba triste porque sabía que ibas a olvidarte de quién eras y de dónde venías. ¿Cómo puede leer eso tan específicamente?, interrumpió Fernando. ¿Estás seguro de que no se está inventando partes? Don Aurelio dejó la carta sobre la mesa y lo miró con paciencia. Joven, yo he leído cientos de cartas de madres a hijos que se fueron de casa. Todas dicen prácticamente lo mismo, pero cada una lo dice de manera única. Su madre tenía una letra muy expresiva. Cada curva, cada inclinación me dice tanto como las palabras mismas. Pero ¿cómo es posible? Usted dijo que no sabe leer convencionalmente. ¿Usted sabe cómo funciona una computadora? La pregunta sorprendió a Fernando. Sí, por supuesto. Es mi área de expertise. Explíqueme cómo funciona. Fernando se quedó callado por un momento. Es complejo. Hay circuitos, procesadores, códigos. Pero ¿puede explicarme exactamente cómo la electricidad se convierte en palabras en una pantalla? Bueno, no exactamente. Entiendo los principios generales, pero los detalles técnicos específicos... Exacto, sonrió don Aurelio. Usted sabe usar la tecnología sin entender completamente cómo funciona. Yo sé entender las letras sin saber exactamente cómo funciona el proceso de lectura tradicional. Fernando se quedó pensativo. La analogía tenía más sentido de lo que quería admitir. ¿Puedo continuar con la carta? Sí, por favor. Don Aurelio retomó la traducción. Te mandaba dinero todos los meses y yo lo agradecía, pero no era dinero lo que yo necesitaba de ti. Necesitaba saber que me recordabas, que pensabas en mí, que los valores que tu padre y yo te enseñamos no se habían perdido. Fernando sintió una punzada de culpa. Era verdad. Había pensado que mandando dinero estaba cumpliendo con su responsabilidad filial. ¿Sabe qué me dolía más? Continuó don Aurelio leyendo. No era que no vinieras a visitarme. Era que cuando hablábamos por teléfono sonabas como un extraño. Usabas palabras que yo no entendía. Hablabas de cosas que no me importaban y nunca me preguntabas cómo estaba realmente. Eso no es verdad, protestó Fernando. Siempre le preguntaba cómo estaba. Le preguntaba cómo estaba o le preguntaba si necesitaba algo. Y le devolvió la pregunta a don Aurelio. Fernando se quedó callado. La distinción era sutil pero importante. Continúe, dijo con voz más suave. Pero quiero que sepas que nunca dejé de estar orgullosa de ti. Cuando la gente del pueblo me preguntaba por mi hijo el exitoso, yo les contaba sobre tus empresas, sobre tu dinero, sobre tus logros. Pero en mi corazón me preguntaba si habías encontrado la felicidad. Y había encontrado la felicidad. Se preguntó Fernando en voz alta, más para sí mismo que para don Aurelio. Esa es una pregunta que solo usted puede responder, respondió don Aurelio. Pero su madre tenía una opinión al respecto. ¿Cuál? Don Aurelio continuó traduciendo. Fernando, yo nunca fui a la escuela más allá de 3er grado. Tu padre tampoco. Pero aprendimos algo que todas las universidades del mundo no pueden enseñar. Que la vida se mide en momentos compartidos, no en logros acumulados. Fernando se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. La vista desde la casa de don Aurelio era muy diferente a la vista desde su oficina en el rascacielos. Aquí se veían casas pequeñas, jardines con vegetales, niños jugando en la calle, vida real y simple. ¿Le molesta si hago una pausa?, preguntó. Por supuesto que no. Estas cartas pueden ser pesadas emocionalmente. Don Aurelio se levantó y fue a la cocina. ¿Le sirvo más café? Sí, por favor. Mientras don Aurelio preparaba el café, Fernando observó la casa más detenidamente. Era pequeña, pero tenía un ambiente acogedor que su mansión de $3 millones nunca había logrado. Las paredes tenían fotos familiares de varias generaciones, los muebles eran antiguos pero bien cuidados, y había detalles personales por todas partes. ¿Vive solo, don Aurelio? Mi esposa murió hace 5 años, respondió desde la cocina. Pero mis hijos vienen a visitarme seguido. Y mis nietos prácticamente viven aquí los fines de semana. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Ninguno es millonario como usted.
pero todos son buenas personas. Un carpintero, una maestra, un mecánico y una enfermera. ¿Y están orgullosos de sus profesiones? Don Aurelio regresó con el café y una sonrisa pensativa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre sus hijos y usted? ¿Cuál? Mis hijos eligieron trabajos que los hacen felices todos los días. Usted eligió un trabajo que lo hizo rico, pero no estoy seguro de que lo haga feliz. Fernando tomó un sorbo de café. Era café casero, simple, pero tenía un sabor auténtico que no había probado en años. ¿Cómo puede saber si soy feliz o no? Porque un hombre feliz no necesita contratar investigadores privados para encontrar a alguien que le traduzca una carta. Un hombre feliz habría mantenido una relación con su madre que le permitiera entender su letra. La observación fue como una bofetada suave pero certera. ¿Puedo preguntarle algo personal, don Aurelio? Por supuesto. ¿Se arrepiente de no haber aprendido a leer convencionalmente? Don Aurelio se quedó pensativo durante un momento. Durante mucho tiempo sí me arrepentía, especialmente cuando era joven y la gente me trataba como si fuera tonto. Pero después me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que hay muchas maneras de ser inteligente. Yo no puedo leer un libro, pero puedo entender a las personas. No puedo escribir un informe, pero puedo resolver problemas humanos. No tengo títulos universitarios, pero tengo sabiduría de vida. ¿Y eso es suficiente? Para mí sí, porque ayudé a miles de personas durante mi vida. Escribí cartas de amor que unieron parejas. Redacté documentos que ayudaron a familias a resolver problemas legales. Interpreté testamentos que trajeron paz a familias en conflicto. Fernando se quedó callado, impresionado por la simplicidad y la profundidad de la respuesta. ¿Quiere que continuemos con la carta? Sí, pero antes, ¿puedo preguntarle cuánto cobraría por traducir toda la carta? Don Aurelio lo miró con sorpresa. ¿Cobrar? Joven, esto no es un trabajo. Es un favor de una persona a otra. Pero yo le ofrecí 10 millones de dólares. Y yo nunca acepté esa oferta. Eso era desesperación suya, no una tarifa mía. Pero seguramente necesita el dinero. Esta casa, su situación, don Aurelio lo interrumpió con una sonrisa amable pero firme. Fernando, ¿puedo llamarlo Fernando? Por supuesto. Fernando, usted comete el mismo error que cometen muchas personas exitosas. Asume que porque alguien vive con menos dinero, automáticamente necesita más dinero. ¿Y no es así? No necesariamente. Yo tengo todo lo que necesito. Una casa cómoda, comida en la mesa, la salud básica y el amor de mi familia. ¿Para qué querría 10 millones de dólares? No sé, para mejorar su vida. Mi vida ya está mejorada. Está mejorada por las relaciones que tengo, por el propósito que encontré ayudando a otros, por la paz que siento al final de cada día. Fernando se dio cuenta de que don Aurelio tenía razón. Había asumido automáticamente que porque vivía en una casa pequeña en un barrio humilde, debía ser infeliz o estar necesitado. Entonces, ¿cómo puedo pagarle por este favor? No puede pagármelo, pero puede honrarlo. ¿Cómo? Escuchando realmente lo que su madre quiso decirle en esta carta. No solo las palabras, sino el amor detrás de las palabras. Don Aurelio tomó la carta otra vez. ¿Está listo para continuar? Sí. Su madre continúa diciendo, Fernando, si estás leyendo esto significa que finalmente estás buscando algo más que dinero. Tal vez estás buscando conexión, tal vez estás buscando paz, tal vez estás buscando perdón. Fernando sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era como si su madre hubiera predicho exactamente el estado emocional en el que estaría cuando finalmente leyera esas palabras. Quiero que sepas que no hay nada que perdonar, continuó don Aurelio. Los hijos necesitan volar. Los padres necesitan dejarlos ir. Pero también quiero que sepas que volar no significa olvidar de dónde vienes. ¿Hay más? Sí, pero esta es la parte más difícil. Dígamela. Don Aurelio respiró profundamente antes de continuar. Mi último deseo para ti, hijo mío, es que encuentres la manera de usar toda tu inteligencia y todo tu éxito para hacer algo que realmente importe. No para impresionar a la gente, no para hacer más dinero, sino para hacer que el mundo sea un poquito mejor de lo que era cuando llegaste. Fernando se puso a llorar sin poder controlarse. Eran décadas de culpa, arrepentimiento y amor no expresados saliendo al mismo tiempo. ¿Qué más revela la carta de esperanza? ¿Podrá Fernando encontrar la manera de honrar los deseos de su madre? Y cuando don Aurelio termine de traducir las últimas palabras, ¿será capaz este millonario de entender que la verdadera educación no siempre viene de las aulas sino del corazón? La conclusión de esta carta cambiará para siempre la definición de éxito de Fernando. Te doy 10 millones si traduces esta carta de mi madre. El analfabeto sonrió. Y entonces, parte 3. Don Aurelio esperó pacientemente mientras Fernando se calmaba, ofreciéndole un pañuelo limpio sin hacer comentarios sobre las lágrimas. Había visto esta reacción muchas veces en sus años como escriba.
El momento cuando las personas se enfrentaban a verdades que habían estado evitando. ¿Está listo para escuchar el resto?, preguntó don Aurelio con voz suave. Fernando asintió secándose los ojos. Sí, necesito escuchar todo lo que mi madre quiso decirme. Don Aurelio retomó la carta, examinando las líneas finales con particular cuidado. Su madre escribió algo muy específico al final, dijo. Pero es extraño. Cambió de letra en las últimas líneas, como si hubiera estado escribiendo durante mucho tiempo o como si le costara físicamente continuar. Estaba enferma los últimos meses, explicó Fernando con culpa renovada. Artritis en las manos. Le dolía escribir. Eso explica por qué estas palabras finales son más difíciles de interpretar, pero también explica por qué las escribió con tanto cuidado. Cada palabra le costó esfuerzo físico. Don Aurelio acercó más la carta a sus ojos. Dice: Fernando, si realmente quieres honrar mi memoria, no lo hagas con flores en mi tumba o con misas en mi nombre. Hazlo ayudando a la gente de este pueblo que te vio crecer. Hay mucha necesidad aquí, y tú tienes los recursos y la inteligencia para hacer una diferencia real. Fernando se quedó callado durante un momento largo. ¿Hay más? Sí. La última parte es la más difícil de leer, pero también la más importante. Don Aurelio hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Y si algún día tienes hijos, por favor no cometas el mismo error que cometí yo. No los dejes crecer pensando que el amor se demuestra con dinero. El amor se demuestra con presencia, con atención, con tiempo compartido. Tu padre y yo te amábamos tanto que tal vez no supimos enseñarte la diferencia. Fernando sintió que se le cortaba la respiración. ¿Ella se culpaba por mi comportamiento? Las madres siempre se culpan, respondió don Aurelio con sabiduría. Es parte del amor maternal. Pero en este caso creo que su madre entendía que ustedes simplemente vieron el mundo de maneras diferentes. ¿Eso es todo? Casi. Hay una postdata muy breve. Don Aurelio sonrió por primera vez mientras traducía. PD. Don Aurelio del Mercado me ayudó a escribir esta carta hace 2 años, cuando mis manos ya no podían formar las letras correctamente. Si él te está leyendo esto, significa que encontraste al hombre correcto. Él entiende sobre amor y familia tanto como tú entiendes sobre negocios. Aprende de él. Fernando miró a don Aurelio con asombro total. ¿Usted conocía a mi madre? Por supuesto, respondió don Aurelio con calidez. Esperanza Castillo era una de mis clientas regulares. Durante años me pidió que le ayudara a escribir cartas para familiares, documentos oficiales y finalmente esta carta para usted. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Porque necesitaba escuchar lo que decía la carta antes de entender por qué su madre quería que yo fuera quien se la tradujera. ¿Y por qué quería que fuera usted? Don Aurelio se levantó y fue hacia una alacena vieja, de donde sacó una pequeña caja de cartón. Su madre y yo tuvimos muchas conversaciones durante los 2 años que trabajamos juntos en esta carta, explicó mientras abría la caja. Ella me contó sobre usted, sobre su éxito, sobre su dolor por la distancia que había crecido entre ustedes. De la caja sacó varias hojas de papel con anotaciones. ¿Qué es eso? Son borradores. Su madre escribió esta carta más de 20 veces. Cada versión decía cosas diferentes. Algunas eran más duras, otras más suaves. Algunas lo culpaban más, otras se culpaban a ella misma. Don Aurelio le mostró algunas de las hojas. Fernando pudo reconocer la letra de su madre, pero en diferentes estados, algunas escritas con mano firme, otras con letra temblorosa. ¿Por qué me muestra esto? Porque quiero que entienda cuánto esfuerzo puso su madre en elegir exactamente las palabras correctas para usted. No fue una carta escrita en un momento de emoción. Fue una carta pensada, reescrita, perfeccionada durante 2 años. Fernando tomó uno de los borradores y pudo leer algunas líneas. En esta versión su madre había escrito: Fernando, me siento abandonada y olvidada. No entiendo cómo el hijo que crié con tanto amor puede ser tan frío. En otra versión decía: tal vez yo no fui buena madre. Tal vez debería haber apoyado más tus sueños desde el principio. ¿Por qué eligió la versión final en lugar de estas? Porque después de mucha reflexión, decidió que quería que la carta fuera sobre amor, no sobre culpa. Quería inspirarlo, no lastimarlo. Fernando se sentó otra vez. Abrumado por la comprensión de cuánto había amado su madre y cuánto había pensado en él, incluso cuando él no pensaba tanto en ella. Don Aurelio, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Qué pensaba usted de mí cuando mi madre le hablaba sobre nuestra relación? Don Aurelio se quedó pensativo durante un momento. Al principio pensaba que usted era un hijo ingrato que había olvidado sus raíces. Pero después de muchas conversaciones con su madre, entendí que la situación era más compleja. Más compleja como: su madre me contó sobre su infancia, sobre cómo usted era el niño más inteligente del pueblo,
sobre cómo los maestros decían que tenía un potencial extraordinario, sobre cómo ella y su esposo hacían sacrificios enormes para comprarle libros y materiales de estudio. Fernando recordó esos días. Sus padres trabajando trabajos extra para pagarle clases particulares, vendiendo cosas de la casa para comprarle una computadora usada. Su madre me dijo que desde que usted era pequeño era diferente a los otros niños. Leía constantemente, hacía preguntas complicadas, tenía ideas que ni ella ni su padre podían entender completamente. ¿Y qué concluyó? Que tal vez usted nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Tal vez simplemente tenía un cerebro que funcionaba diferente, que necesitaba desafíos y oportunidades que este pueblo pequeño no podía ofrecer. Fernando se sintió aliviado y culpable al mismo tiempo. ¿Pero eso justifica haber abandonado a mi familia? No justifica nada, respondió don Aurelio con honestidad. Pero explica algunas cosas. Y más importante, le da una base para empezar a arreglar lo que se rompió. ¿Cómo se arregla una relación cuando una persona ya murió? Se arregla honrando la memoria de esa persona. Se arregla haciendo las cosas que ella habría querido que hicieras. Fernando pensó en las palabras de su madre sobre ayudar al pueblo, sobre usar su inteligencia y recursos para hacer una diferencia real. Don Aurelio, ¿puede contarme sobre las necesidades de este pueblo? ¿Qué problemas tienen las familias aquí? Don Aurelio sonrió, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. ¿Tiene tiempo? Porque la lista es larga. Durante la siguiente hora, don Aurelio le habló sobre los desafíos del barrio La Esperanza y los pueblos circundantes. Falta de acceso a Internet de calidad que impedía que los jóvenes estudiaran en línea o accedieran a oportunidades de trabajo remoto. Escuelas con computadoras obsoletas. Pequeños empresarios que no podían modernizar sus negocios por falta de conocimiento tecnológico. ¿Y qué hay de oportunidades de trabajo? Los jóvenes inteligentes como usted era se van a la capital porque aquí no hay empleos que requieran educación avanzada. Es un círculo vicioso. Los talentosos se van, así que nunca se desarrollan las condiciones para que se queden. Fernando escuchaba con atención creciente. Eran exactamente los tipos de problemas que su expertise tecnológica podría resolver. Don Aurelio, ¿qué diría si le propusiera algo? ¿Qué tipo de propuesta? Quiero establecer un centro de tecnología comunitaria aquí en La Esperanza. Computadoras modernas, internet de alta velocidad, clases gratuitas de programación y diseño web. Y quiero contratar a jóvenes locales para que trabajen remotamente para mis empresas. Don Aurelio lo miró con sorpresa. Eso sería extraordinario, pero ¿por qué haría algo así? Porque mi madre tenía razón. Toda mi inteligencia y todo mi éxito no significan nada si no los uso para hacer que el mundo sea un poquito mejor. ¿Y está seguro de que no es solo culpa lo que lo motiva? Fernando se quedó pensativo. Era una pregunta importante. Tal vez comenzó como culpa, admitió. Pero después de pasar esta tarde con usted, después de entender realmente lo que mi madre quería decirme, creo que es algo más profundo. ¿Qué? Creo que es propósito. Por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de usar mis habilidades para algo que realmente importa, no solo para hacer más dinero. Don Aurelio asintió con aprobación. Su madre estaría muy orgullosa. ¿Usted me ayudaría con este proyecto? ¿Yo? Pero si yo no sé nada de tecnología. Pero sabe todo sobre la gente de este lugar. Sabe quiénes son las familias que más necesitan ayuda, qué jóvenes tienen más potencial, cómo funciona realmente la comunidad. Don Aurelio sonrió. ¿Está sugiriendo una sociedad entre un millonario tecnológico y un analfabeto escriba? Estoy sugiriendo una sociedad entre alguien que entiende la tecnología y alguien que entiende a las personas. ¿Y cómo funcionaría eso? Fernando se sintió más emocionado de lo que había estado en años. Usted me dice qué familias necesitan ayuda. Yo les enseño tecnología. Usted me presenta a los jóvenes con potencial. Yo les doy trabajo remoto. Usted me ayuda a entender los problemas reales de la comunidad. Yo desarrollo soluciones tecnológicas. ¿Y qué gano yo con esto? Fernando se dio cuenta de que había vuelto a asumir que todo el mundo necesitaba beneficios económicos. Perdón, ¿qué le gustaría ganar con esto? La satisfacción de ver que mi comunidad progresa, respondió don Aurelio simplemente, y la oportunidad de ver que usted se convierte en el hombre que su madre siempre supo que podía ser. ¿Podrá Fernando realmente cambiar su vida y usar su éxito para honrar a su madre? ¿Funcionará la sociedad imposible entre el millonario y el analfabeto? Y cuando los resultados de este proyecto comiencen a transformar la comunidad, ¿descubrirá Fernando que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en vidas cambiadas? La transformación que está por venir redefinirá completamente lo que significa el éxito. Te doy 10 millones si traduces esta carta de mi madre. El analfabeto sonrió. Y entonces,
Parte 4. 3 meses después de aquella tarde que cambió su vida, Fernando estaba de pie en el centro de lo que antes había sido un edificio abandonado en el corazón del barrio La Esperanza. Ahora era el Centro Tecnológico Comunitario Esperanza Castillo, nombrado en honor a su madre. El lugar estaba lleno de actividad. 20 computadoras de última generación ocupaban el espacio principal, había una sala de clases con proyector y pizarra digital, y un pequeño café donde don Aurelio atendía a estudiantes y visitantes mientras coordinaba las actividades comunitarias. ¿Cómo van las inscripciones para el curso de programación?, le preguntó Fernando a don Aurelio mientras revisaba el funcionamiento de las computadoras. Tenemos lista de espera, respondió don Aurelio con orgullo. 45 jóvenes quieren inscribirse, pero solo tenemos cupos para 20. ¿Qué sugiere? Que abramos un segundo turno. Los chicos pueden venir por la mañana y por la tarde. Fernando asintió. Era exactamente el tipo de problema que le gustaba tener. Demasiada demanda de educación. Durante estos 3 meses, Fernando había descubierto que trabajar con la comunidad era completamente diferente a manejar una empresa tecnológica. Los desafíos eran más complejos porque involucraban personas reales con historias reales, no solo números en una hoja de cálculo. Fernando, lo llamó una voz familiar. Era María, una joven de 19 años que había sido una de las primeras estudiantes del centro. ¿Cómo va tu proyecto de página web para el taller de carpintería de tu papá?, le preguntó. Terminada, respondió María con entusiasmo, mostrándole su laptop. Y ya recibió 3 pedidos a través de internet. Papá no puede creer que la gente de otros pueblos quiera comprar sus muebles. Fernando sonrió. El papá de María era carpintero desde hace 30 años. Hacía muebles hermosos a mano, pero nunca había tenido manera de mostrar su trabajo más allá del barrio. Ahora, gracias a la página web que María había creado en sus clases de programación, el taller familiar tenía clientes en 3 provincias. ¿Y cómo va tu solicitud para estudiar ingeniería en sistemas? Acepta en la Universidad Nacional, anunció María, con beca completa por mérito académico. Felicitaciones. ¿Te vas a ir a estudiar a la capital? Sí, pero voy a seguir ayudando con el centro desde allá. Puedo hacer trabajo remoto para su empresa mientras estudio. Era exactamente el tipo de círculo virtuoso que Fernando había esperado crear. Jóvenes que recibían educación, conseguían oportunidades, pero mantenían vínculos con su comunidad. Don Aurelio, le dijo Fernando esa tarde, creo que el proyecto está funcionando mejor de lo que esperábamos. En algunos aspectos sí, respondió don Aurelio con cautela. Pero también estamos teniendo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas que yo entiendo mejor que usted. Fernando había aprendido a prestar atención cuando don Aurelio hablaba con esa seriedad particular. Cuénteme, algunas familias del barrio están empezando a sentir resentimiento. ¿Resentimiento por qué? Porque no todos los jóvenes tienen la misma aptitud para la tecnología. Los que aprenden rápido consiguen trabajos bien pagados y oportunidades de estudio. Los que aprenden más lento se sienten dejados atrás. Fernando frunció el ceño. Era un problema que no había anticipado. ¿Y qué sugiere? Que necesitamos diversificar. El centro no puede ser solo sobre tecnología. Necesita ser sobre oportunidades en general. Explíqueme. Don Aurelio lo llevó afuera, donde se sentaron en un pequeño jardín que habían creado al lado del centro. Mire, Fernando, usted piensa que porque la tecnología le funcionó a usted, va a funcionar para todos. Pero la gente es diferente. Algunos tienen talento para las computadoras, otros para trabajar con las manos, otros para cuidar a la gente, otros para los negocios. Tiene razón. ¿Qué propone? Que abramos talleres de diferentes tipos. Carpintería, plomería, electricidad, costura, cocina, cuidado de niños. Y que ayudemos a la gente a modernizar esos oficios con tecnología, pero sin olvidar que el oficio en sí mismo es valioso. Fernando se quedó pensativo. Era una perspectiva que no había considerado, pero tenía mucho sentido. ¿Tendríamos espacio para todo eso? Podríamos comprar los edificios abandonados de al lado. Hay 3 disponibles. ¿Y profesores? Ahí está la belleza del plan, sonrió don Aurelio. Los mejores carpinteros, plomeros, electricistas del barrio pueden enseñar sus oficios. Y los jóvenes que aprenden programación pueden enseñarles tecnología a cambio. Una economía de intercambio de conocimientos. Exactamente. Fernando se sintió emocionado por la expansión del proyecto, pero también un poco abrumado por la complejidad. ¿Don Aurelio puede preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo hace para entender tan bien las dinámicas sociales de la comunidad? Es como si viera cosas que yo no puedo ver. Don Aurelio se rió suavemente. Fernando, yo he vivido en este barrio durante 78 años. He visto crecer a 3 generaciones de familias. Conozco a los abuelos, a los padres y a los nietos. Sé quién se lleva bien con quién.
quién tiene problemas económicos, quién tiene talentos ocultos. ¿Y eso es útil para manejar proyectos? Es esencial. Usted puede tener toda la tecnología del mundo, pero si no entiende a las personas que van a usar esa tecnología, el proyecto va a fracasar. Fernando se dio cuenta de que había estado aprendiendo constantemente de don Aurelio durante estos meses, sin darse cuenta completamente. ¿Puedo confesarle algo? Por supuesto. Al principio pensé que yo le estaba haciendo un favor a usted y a la comunidad. Ahora me doy cuenta de que ustedes me están haciendo un favor a mí. ¿En qué sentido? Me están enseñando cosas que nunca aprendí en la universidad. Me están enseñando sobre paciencia, sobre entender las necesidades reales de la gente, sobre trabajo en equipo verdadero. ¿Y eso le gusta? Me encanta, admitió Fernando. Por primera vez en años me levanto por la mañana emocionado por ir a trabajar. Pero el verdadero desafío llegó 2 semanas después cuando Fernando recibió una llamada de su oficina central en la capital. Fernando, le dijo su CFO, necesitamos hablar sobre tus inversiones en el proyecto comunitario. ¿Qué pasa con ellas? Has gastado casi $3 millones en los últimos 3 meses. Los inversionistas están preguntando si esto va a generar retorno. Fernando se quedó callado por un momento. Había estado tan enfocado en el impacto social del proyecto que no había pensado en cómo explicar los gastos en términos empresariales. ¿Los inversionistas están preocupados? Están confundidos. No entienden por qué el CEO de una empresa tecnológica está invirtiendo tanto dinero en un proyecto de caridad sin perspectiva de ganancia. ¿Y si les dijera que sí hay perspectiva de ganancia? ¿Cuál? Fernando pensó en María, que ahora trabajaba remotamente para su empresa mientras estudiaba. Pensó en otros 5 jóvenes que había contratado para proyectos específicos. Pensó en la lealtad y la dedicación que había encontrado en esta comunidad. Estamos desarrollando talento local de altísima calidad a costos mucho menores que en la capital. Y estamos creando una base de operaciones que nos va a dar ventaja competitiva en mercados regionales. Era verdad, aunque no había sido su motivación original. ¿Y eso es sostenible financieramente? Completamente. Pero necesito más tiempo para demostrar los resultados. Esa noche Fernando le contó a don Aurelio sobre la presión de sus inversionistas. ¿Está preocupado?, le preguntó don Aurelio. Un poco. No quiero que el proyecto fracase por razones financieras. ¿Y qué va a hacer? Necesito demostrar que el centro puede generar ingresos, no solo gastos. ¿Cómo? Fernando había estado pensando en eso durante todo el día. ¿Qué le parece si convertimos el centro en una incubadora de pequeños negocios? Explíqueme. Los jóvenes que aprenden programación pueden crear aplicaciones y páginas web para pequeños empresarios locales. Los artesanos pueden vender sus productos en línea. Podemos ofrecer servicios de consultoría tecnológica a empresas pequeñas de toda la región. ¿Y eso generaría ingresos? Sí, y también crearía empleos sostenibles para la gente del barrio. Don Aurelio sonrió. ¿Sabe qué me gusta de esa idea? ¿Qué? Que no está tratando de cambiar el proyecto para satisfacer a los inversionistas. Está encontrando maneras de hacer que el proyecto sea mejor para la comunidad y para los inversionistas al mismo tiempo. ¿Cree que puede funcionar? Creo que su madre estaría orgullosa. Durante las siguientes semanas, Fernando trabajó intensamente para desarrollar el aspecto comercial del centro. Con la ayuda de don Aurelio para entender las necesidades locales y con sus propias habilidades tecnológicas, crearon un modelo híbrido, centro educativo, incubadora de negocios y proveedor de servicios tecnológicos. Los resultados superaron sus expectativas. En 2 meses, el centro estaba generando suficientes ingresos para cubrir sus gastos operativos. Los estudiantes estaban ganando dinero real con proyectos reales. Y las empresas de la región habían comenzado a contratar servicios del centro. ¿Cómo se siente? Él le preguntó don Aurelio una tarde mientras veían a los estudiantes trabajar en sus proyectos. Me siento. Completo, respondió Fernando después de pensarlo cuidadosamente. ¿Completo cómo? Como si finalmente hubiera encontrado una manera de usar todo lo que sé para algo que realmente importa. ¿Y sus inversionistas? Están contentos. Los números funcionan. ¿Pero eso es lo más importante para usted? Fernando miró alrededor del centro. Jóvenes aprendiendo, familias prosperando, una comunidad transformándose. No, dijo honestamente. Lo más importante es que por primera vez en mi vida siento que estoy honrando realmente la memoria de mi madre. ¿Podrá Fernando mantener el equilibrio entre éxito comercial e impacto social? ¿Qué pasará cuando otros empresarios descubran su modelo y quieran replicarlo? Y cuando el centro se convierta en un ejemplo nacional de desarrollo comunitario, ¿recordará Fernando las lecciones de humildad que aprendió de don Aurelio? La respuesta determinará si esta transformación es permanente o solo temporal.
Un año después de la apertura del centro, Fernando recibió una llamada que cambiaría todo otra vez. Era del Ministerio de Educación Nacional. Señor Castillo, le dijo la directora de Innovación Educativa, hemos estado siguiendo su proyecto en La Esperanza. Queremos invitarlo a presentar su modelo en la Conferencia Nacional de Desarrollo Comunitario. Me siente honrado, respondió Fernando. ¿Pero por qué el interés nacional? Su centro ha logrado algo extraordinario: autosostenibilidad económica combinada con impacto social medible. Tenemos datos que muestran que el desempleo juvenil en su región bajó un 35% en un año. Fernando sabía que los números eran buenos, pero no había dimensionado el impacto a nivel estadístico. ¿Y qué implica la presentación? Queremos que presente su modelo como piloto para replicar en 50 comunidades rurales del país. El gobierno está dispuesto a cofinanciar la expansión. Después de colgar, Fernando se quedó sentado en su oficina del centro, contemplando la magnitud de lo que acababa de escuchar. 50 centros, miles de familias impactadas. Un modelo nacional. ¿Buenas noticias?, le preguntó don Aurelio, que había notado su expresión pensativa. Fernando le contó sobre la llamada del ministerio. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó don Aurelio. No lo sé. Por un lado, es una oportunidad increíble de ayudar a muchas más personas. Por otro lado, tiene miedo de que se pierda la esencia del proyecto. Fernando lo miró con sorpresa. Don Aurelio tenía la habilidad de verbalizar sus pensamientos antes de que él mismo los tuviera claros. Exactamente. ¿Cómo mantenemos el aspecto personal comunitario cuando se convierte en una política nacional? Esa es la pregunta correcta, dijo don Aurelio. Y creo que la respuesta está en cómo estructuremos la expansión. Durante las siguientes semanas, Fernando y don Aurelio trabajaron juntos para diseñar una propuesta de expansión que mantuviera los valores originales del proyecto. La clave, le explicó don Aurelio, es que cada centro nuevo tenga su propio don Aurelio, alguien de la comunidad local que entienda la cultura, las necesidades, las dinámicas familiares. ¿Pero cómo encontramos a esas personas? No las encontramos. Las dejamos que se encuentren a sí mismas. Fernando frunció el ceño. No entiendo. Cuando usted llegó a mi casa buscando ayuda para traducir una carta, ¿yo estaba buscando ser socio de un millonario? No, exacto. Estas colaboraciones surgen naturalmente cuando hay necesidad genuina y intenciones auténticas. La presentación en la Conferencia Nacional fue un éxito. Fernando habló no solo sobre los aspectos técnicos del centro, sino sobre las lecciones de liderazgo comunitario que había aprendido de don Aurelio. La tecnología es la herramienta, les dijo a los 500 asistentes, pero la sabiduría local es el motor. Sin entender profundamente a cada comunidad, cualquier programa de desarrollo va a fracasar. Después de su presentación, se acercaron docenas de funcionarios gubernamentales, empresarios y líderes comunitarios interesados en replicar el modelo. Pero la conversación más importante la tuvo con una mujer mayor de unos 70 años que se identificó como maestra jubilada de una comunidad rural. Señor Castillo, le dijo, su historia me recordó a mi propio pueblo. Tenemos jóvenes muy inteligentes que se van porque no hay oportunidades. Y tenemos artesanos muy hábiles que no pueden vender sus productos porque no saben usar Internet. ¿Y usted cree que nuestro modelo podría funcionar allá? Creo que podría funcionar, pero adaptado a nuestra realidad. No tenemos recursos para computadoras nuevas, pero tenemos una biblioteca comunitaria con algunas computadoras donadas. Fernando se sintió emocionado. Esta mujer entendía instintivamente lo que había tardado meses en aprender, que el modelo debía adaptarse a cada contexto, no imponerse uniformemente. Le gustaría que la visitáramos para conocer su comunidad. Me encantaría. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Que venga también el señor don Aurelio. Necesito hablar con él sobre cómo manejar las resistencias de las familias más tradicionales. Un mes después, Fernando, don Aurelio y un pequeño equipo técnico viajaron al pueblo de Santa Rosa, a 4 horas de la capital. El contraste con La Esperanza era notable. Santa Rosa era más rural, más conservadora y tenía menos infraestructura básica. Doña Carmen, la maestra jubilada, los recibió en su casa y organizó una reunión con líderes comunitarios. La diferencia aquí, le explicó a Fernando, es que la gente es más desconfiada de los cambios. Han visto muchos proyectos gubernamentales que prometen desarrollo y después se van sin dejar nada. ¿Y cómo ganamos su confianza? Empezando pequeño y demostrando resultados, intervino don Aurelio, no llegando con promesas grandes. Durante 3 días visitaron familias, talleres artesanales, la escuela local y pequeñas tiendas. Fernando se dio cuenta de que aunque los desafíos eran similares a los de La Esperanza, las soluciones tendrían que ser diferentes. Aquí no necesitan un centro grande, observó.
Necesitan varios puntos pequeños distribuidos por el pueblo. Y necesitan enfocarse en los productos que ya hacen bien, agregó don Aurelio. Textiles, conservas, productos agrícolas. Al final del viaje habían diseñado un modelo adaptado. En lugar de un centro único, 5 puntos de conexión tecnológica. En lugar de clases de programación avanzada, talleres básicos de marketing digital para artesanos. ¿Cree que puede funcionar? Le preguntó Fernando a doña Carmen. Creo que tiene potencial, pero necesito tiempo para preparar a la comunidad. ¿Cuánto tiempo? 6 meses para generar confianza, 6 meses más para ver resultados. Fernando se sintió impaciente. En el mundo empresarial, un año era una eternidad. Pero don Aurelio le recordó algo importante. Las comunidades no cambian en trimestres fiscales, le dijo durante el viaje de vuelta. Cambian en generaciones. Un año es muy poco tiempo para transformar la vida de familias que han trabajado de la misma manera durante décadas. Los siguientes meses fueron intensos. Fernando dividía su tiempo entre supervisar la expansión a Santa Rosa, mantener la operación en La Esperanza y atender las demandas de su empresa tecnológica en la capital. Pero la presión real llegó cuando los inversionistas de su empresa comenzaron a cuestionar públicamente su enfoque. Fernando está perdiendo perspectiva empresarial, leyó en un artículo de una revista de negocios. Sus inversiones sociales están distrayéndolo de las oportunidades de crecimiento real de su empresa. La crítica dolía porque tenía algo de verdad. Fernando había rechazado varias oportunidades de expansión internacional para enfocarse en los proyectos comunitarios. ¿Está preocupado por las críticas?, le preguntó don Aurelio una tarde. Un poco, admitió Fernando. Tal vez están en lo correcto. Tal vez estoy perdiendo oportunidades importantes. ¿Qué tipo de oportunidades? Una empresa japonesa quiere licenciar nuestra tecnología para toda Asia. Podríamos ganar $50 millones en 2 años. ¿Y por qué no lo hace? Porque requeriría toda mi atención. Tendría que pasar 6 meses al año en Japón, contratar equipos enormes, enfocarme completamente en la expansión internacional. Y eso significaría que tendría que dejar los proyectos comunitarios en manos de otros. Convertirme en un supervisor remoto en lugar de un participante activo. Don Aurelio se quedó callado durante un momento. ¿Puedo contarle una historia? Por supuesto. Hace 30 años, un empresario muy exitoso me contrató para escribir una carta de renuncia a un trabajo que había tenido durante 15 años. ¿Por qué renunciaba? Porque le ofrecieron un trabajo mejor pagado en otra ciudad. Muchísimo mejor pagado. ¿Y qué pasó? Escribí la carta, pero después de hablar conmigo durante 1 hora decidió no enviarla. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que el dinero extra no compensaría lo que iba a perder. La relación cercana con sus hijos, el trabajo que realmente lo apasionaba, la comunidad donde se sentía valorado. ¿Y qué hizo? Se quedó en su trabajo original. 20 años después vino a verme para agradecerme por haberlo ayudado a tomar la decisión correcta. ¿Usted cree que rechazar la oportunidad japonesa sería la decisión correcta para mí? Creo que la decisión correcta es la que le permita dormir tranquilo por las noches sabiendo que está viviendo de acuerdo con sus valores más profundos. Esa noche, Fernando tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Llamó a la empresa japonesa y les propuso una alternativa. En lugar de licenciar la tecnología, les ofreció crear una joint venture para desarrollar centros comunitarios tecnológicos en comunidades rurales de Asia. Es un mercado completamente diferente, les explicó en la videollamada, pero con un potencial enorme de impacto social y rentabilidad a largo plazo. La respuesta inicial fue escepticismo, pero después de 2 semanas de negociaciones, los japoneses aceptaron la propuesta. El proyecto sería más complejo y tal vez menos rentable a corto plazo, pero era sostenible y alineado con los valores que Fernando había desarrollado. ¿Cómo se siente con la decisión?, le preguntó don Aurelio. Me siento como si por primera vez en mi vida hubiera tomado una decisión empresarial basada en lo que realmente creo, no solo en lo que podría ganar. ¿Y sus inversionistas? Algunos están contentos con la innovación del modelo, otros siguen pensando que estoy loco. ¿Y usted qué piensa? Fernando miró alrededor del Centro de La Esperanza, donde estudiantes de 3 generaciones trabajaban juntos en proyectos que beneficiaban a sus familias y comunidades. Pienso que si esto es locura, es la mejor clase de locura que existe. ¿Podrá Fernando mantener este equilibrio entre éxito empresarial y compromiso social cuando su modelo se expanda internacionalmente? ¿Las lecciones aprendidas de don Aurelio serán suficientes para guiarlo cuando enfrente desafíos aún más grandes? Y cuando llegue el momento de evaluar el verdadero legado de su transformación, ¿habrá logrado realmente honrar la memoria de su madre,
La respuesta final revelará si el cambio profundo es posible cuando se basa en valores auténticos. 5 años después de aquella tarde que cambió su vida, Fernando estaba de pie frente a la tumba de su madre en el pequeño cementerio del pueblo. En sus manos tenía una carta nueva, esta vez escrita por él. «Mamá», comenzó a leer en voz alta, «han pasado 5 años desde que don Aurelio me ayudó a entender tu última carta. Quiero contarte lo que he aprendido desde entonces». El cementerio estaba en silencio, pero Fernando no se sentía solo. Don Aurelio estaba sentado en un banco cercano esperando pacientemente, como había hecho tantas veces durante estos años de colaboración. «Aprendí que tenías razón sobre todo», continuó Fernando leyendo. «La inteligencia sin sabiduría es como un árbol sin raíces. Durante años creí que ser inteligente significaba saber más que otros. Ahora entiendo que significa usar lo que sabes para ayudar a otros». Fernando hizo una pausa, recordando los hitos de estos 5 años extraordinarios. El modelo de centros comunitarios se había expandido a 127 comunidades en 8 países. Pero lo más importante no eran los números, era que cada centro había desarrollado su propia personalidad, adaptándose a las necesidades específicas de su comunidad. En Santa Rosa, el centro se había especializado en marketing digital para productos agrícolas. Las conservas de Doña Carmen ahora se vendían en supermercados de 3 países. Y ella había entrenado a 50 mujeres en técnicas de producción y comercialización. En Colombia, un centro se había enfocado en conectar artesanos indígenas con mercados internacionales de comercio justo. En Perú, otro centro había desarrollado aplicaciones móviles para pequeños agricultores. En Guatemala, habían creado una plataforma digital para preservar idiomas mayas. Cada centro encontró su propio don Aurelio, le había dicho Fernando a un periodista que documentaba la expansión del proyecto. Y cada uno me enseñó algo diferente sobre liderazgo, comunidad y propósito. «Mamá», continuó leyendo Fernando, «también aprendí que no hay una sola manera de ser exitoso. Durante décadas creí que el éxito se medía en dinero acumulado. Ahora sé que se mide en vidas cambiadas, en oportunidades creadas, en legados que perduran». Don Aurelio sonrió desde su banco. A los 83 años seguía siendo el alma del centro original en La Esperanza, pero ahora también era consultor para todos los centros nuevos. Su título oficial era Director de Sabiduría Comunitaria, un puesto que había creado Fernando específicamente para él. ¿Y sabe cuál ha sido mi mayor orgullo? Le había preguntado don Aurelio a Fernando la semana anterior. ¿Cuál? Ver que usted se convirtió en maestro. No solo enseña tecnología, sino que enseña valores. Enseña a otros empresarios que es posible hacer dinero y hacer el bien al mismo tiempo. Era verdad. Fernando había comenzado a dar conferencias sobre empresarismo con propósito en universidades de negocios. Su mensaje era simple: el capitalismo más sostenible es el que crea valor para todos los involucrados, no solo para los accionistas. Pero lo más importante que aprendí, mamá, continuó leyendo Fernando, es que nunca es tarde para cambiar. A los 52 años pensé que ya era demasiado viejo para aprender nuevas formas de vivir. Don Aurelio me enseñó que la edad no importa cuando el corazón está abierto al crecimiento. Fernando había hecho cambios personales tan profundos como los profesionales. Se había mudado permanentemente al pueblo, convirtiendo una casa cerca del centro en su residencia principal. Había comenzado una relación con Ana, la bibliotecaria local, una mujer inteligente y compasiva que compartía su visión de desarrollo comunitario. Más importante aún, había comenzado a construir las relaciones familiares que nunca había tenido. Sus primos, tíos y vecinos que recordaban a su madre ahora lo veían como parte de la comunidad, no como el millonario que se había ido y regresado. ¿Sabe qué me da más satisfacción? Él le había dicho a don Aurelio el mes anterior. ¿Qué? Que cuando camino por el pueblo, los niños me saludan. No porque soy rico, sino porque soy el maestro Fernando que les enseña computación los sábados. Ese es el mayor logro de cualquier persona, había respondido don Aurelio. Ser recordado con cariño por una nueva generación. Fernando terminó de leer su carta y la dobló cuidadosamente. ¿Cree que su madre estaría orgullosa? Le preguntó don Aurelio mientras caminaban de vuelta hacia el pueblo. Creo que estaría sorprendida, respondió Fernando. Nunca pensó que yo sería capaz de cambiar tanto. ¿Y usted? ¿Está orgulloso de los cambios que hizo? Fernando se detuvo a considerar la pregunta. En los últimos 5 años había ganado menos dinero del que podría haber ganado enfocándose solo en su empresa tecnológica. Pero había ganado algo mucho más valioso. Estoy orgulloso, pero más que eso, estoy en paz, respondió finalmente. Por primera vez en mi vida, me levanto cada mañana sabiendo exactamente por qué hago lo que hago. Cuando llegaron al centro encontraron una celebración inesperada. Los estudiantes habían organizado una fiesta sorpresa para conmemorar el 5º aniversario del centro.
Maestro Fernando, don Aurelio, gritaron los jóvenes cuando los vieron entrar. María, la primera estudiante del centro, había viajado desde la capital donde trabajaba como ingeniera de software para una multinacional, pero seguía colaborando remotamente con proyectos del centro. Maestro, le dijo a Fernando, quiero contarle algo importante. ¿Qué? Decidí abrir mi propia empresa de desarrollo de software, pero no va a ser una empresa normal. Va a ser una empresa con propósito social, siguiendo el modelo que usted nos enseñó. Fernando se sintió emocionado hasta las lágrimas. Ver que sus estudiantes no solo aplicaban las habilidades técnicas, sino también los valores que había tratado de transmitir, era la validación más importante de todo su trabajo. ¿Y va a contratar gente de comunidades rurales? Por supuesto. Ya tengo 5 programadores que trabajan remotamente desde sus pueblos. Y estamos desarrollando aplicaciones específicamente para resolver problemas de comunidades pequeñas. Durante la fiesta, Fernando observó la interacción entre todas las generaciones presentes. Había abuelos que habían aprendido a usar WhatsApp para comunicarse con familiares lejanos, padres que habían modernizado sus pequeños negocios con páginas web, y jóvenes que habían encontrado maneras de quedarse en su comunidad mientras tenían carreras profesionales. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, le comentó Ana a Fernando mientras observaban la celebración. ¿Qué? Que crearon un modelo donde nadie tiene que elegir entre progreso y tradición. La gente puede modernizarse sin perder sus raíces. Esa noche, después de que todos se fueran, Fernando y don Aurelio se quedaron solos limpiando el centro. Don Aurelio, ¿puedo preguntarle algo que siempre me ha intrigado? Por supuesto. Ese primer día cuando llegué a su casa desesperado por traducir la carta de mi madre, ¿usted sabía que iba a cambiar mi vida tan profundamente? Don Aurelio se rió suavemente mientras acomodaba las sillas. Fernando, cuando usted llegó a mi casa yo no sabía ni siquiera si realmente podía ayudarlo con la carta. Pero sabía una cosa. ¿Cuál? Sabía que era un hombre con mucho dolor en el corazón. Y en mi experiencia, los hombres con dolor en el corazón tienen 2 opciones: usar ese dolor para lastimar a otros o usarlo para entender mejor el sufrimiento ajeno. ¿Y cómo supo que yo elegiría la segunda opción? Porque vino buscando ayuda. Los hombres verdaderamente perdidos no buscan ayuda. Usted vino a mi casa porque en el fondo sabía que necesitaba algo más que una traducción de carta. ¿Qué necesitaba? Necesitaba encontrar una manera de conectar con su madre, incluso después de su muerte. Y esa conexión no se podía hacer solo leyendo palabras. Se tenía que hacer viviendo los valores que ella había tratado de enseñarle. Fernando se quedó callado durante un momento, impresionado como siempre por la perspicacia de don Aurelio. ¿Y ahora? ¿Cree que logré esa conexión? ¿Usted qué cree? Fernando pensó en los últimos 5 años. Las comunidades transformadas, los jóvenes que habían encontrado oportunidades, las familias que habían mejorado sus vidas, el propósito que había encontrado. Creo que sí. Creo que por fin entiendo lo que mi madre quiso decirme en esa carta. ¿Y qué le quiso decir? Que el amor verdadero no se demuestra con dinero sino con servicio. Que la inteligencia real se usa para ayudar a otros, no solo para beneficio personal. Y que nunca es tarde para convertirse en la persona que nuestros padres esperaban que fuéramos. Don Aurelio asintió con satisfacción. Su madre estaría muy orgullosa. 2 años después, don Aurelio murió pacíficamente durante su sueño. Tenía 85 años y había visto su modelo de sabiduría comunitaria replicado en cientos de comunidades alrededor del mundo. En su funeral, Fernando leyó un discurso que comenzó con estas palabras. Don Aurelio me enseñó que la verdadera educación no viene de los libros sino de la vida. No viene de los títulos, sino de la experiencia. No viene de memorizar respuestas, sino de hacer mejores preguntas. En su testamento, don Aurelio había dejado una última enseñanza. Le había pedido a Fernando que estableciera una beca anual para estudiantes que demuestren sabiduría del corazón, independientemente de sus calificaciones académicas. ¿Por qué? Había escrito don Aurelio en su última carta. El mundo necesita más personas que sepan resolver problemas humanos, no solo problemas técnicos. Hoy, 10 años después de aquella tarde que cambió todo, Fernando dirige una red internacional de centros comunitarios que ha impactado directamente a más de 100.000 familias. Pero cuando la gente le pregunta por su mayor logro, él siempre responde lo mismo. Mi mayor logro fue aprender a leer el tipo de carta que realmente importa, no las que están escritas en papel, sino las que están escritas en el corazón de las personas. Esta historia nos enseña que la verdadera sabiduría no siempre viene de las aulas universitarias, sino de los corazones que han vivido y amado profundamente. Que la educación real se mide por la capacidad de entender y servir a otros, no por los títulos que colgamos en la pared. Y que nunca es tarde para honrar la memoria de nuestros padres, convirtiéndose en las personas que ellos siempre creyeron que podíamos ser.
Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la inteligencia sin compasión es vacía, pero que la compasión con recursos puede cambiar el mundo.